Me apagan su cámara, por favor. Que vamos a compartir pantalla. Esta es la agenda del día de hoy. Primero trataremos de un poco de aspectos teóricos, pues muy limitados, porque de hecho esta parte de aquí en adelante es mayormente práctica. Por lo tanto, pues se va a solicitar que los participantes puedan contar con computadora. Más que todo para el día jueves, porque vamos a trabajar con equipos de trabajo. Y vamos a, pues, a realizar una pequeña encuesta en línea. Pero sí es necesario que puedan usar la computadora. Ok. Primero vamos a explicar la importancia de los datos para la toma de decisiones. Posteriormente se va a explicar de forma teórica cómo elaborar una encuesta virtual, de forma de que puedan observar cuáles son los aspectos que se deben de considerar previo a elaborar la encuesta. Y por último, un ejercicio práctico del cual haremos una encuesta en equipos para que podamos discutir eso. No obstante, pues vayamos por pasos. Y pues primero comencemos con la importancia de los datos en la toma de decisiones. Primero es, en primer lugar, pues, tenemos que hacer énfasis en la importancia de los datos para la toma de decisiones, pues este curso tiene como eje transversal el módulo de información, ¿verdad? Es decir, tiene como importancia lo que son los datos para poder tomar decisiones en las empresas. ¿Por qué es importante el uso de la información y principalmente cómo generar esa información? A través de encuestas aplicadas a los clientes. Bueno, nosotros las personas tomamos decisiones constantemente basadas en información. Cuando compramos, por ejemplo, consideramos muchos aspectos antes de poder tomar esa decisión. Consideramos su precio, la calidad, inclusive dependiendo del producto o servicio, consideramos la temporada en la cual vamos a consumir o comprar ese producto. De hecho, aunque quizá en ocasiones no lo sepamos, generalmente tanto las empresas como las personas en general tomamos decisiones sin ni siquiera pensar exactamente que ya tenemos una base de datos mentalmente para cuando nosotros podemos decidir eso. En sí, todos estamos tomando decisiones casi siempre basados en información que ya contamos. Por eso es importante, de hecho, que la información como tal se responsabilice en general para toda la empresa. Una vez tengamos esos datos, podemos observar efectos positivos y negativos. En el aspecto positivo podemos observar, por ejemplo, de productos, qué productos son los más demandados por nuestros clientes, de esta forma poder hacer más promoción sobre estos productos. Por otro lado, podemos ver aspectos negativos en los cuales podríamos observar cuáles son aquellos productos o servicios que se ven más afectados, que las personas reaccionan de una forma más negativa. Entonces, aunque de un lado parezca positivo y de otro negativo, créanme que
Ambos son determinantes para poder tomar decisión. En el caso de tener resultados positivos, podemos seguir abundando en la posibilidad de generar más ingresos a través de esa información. Y en caso de obtener resultados negativos, podemos observar limitadas ventas o algunos productos no se ajustan a los estándares que los clientes desean y nosotros le ofrecemos. Entonces ahí podemos tomar la decisión de modificar el trabajo, ya sea de la producción o cambiando de proveedores. En cualquiera de los dos casos, el uso de la información realmente es la que nos beneficia a nosotros. En definitiva, las empresas requieren de datos para tomar decisiones. Es algo que empezamos desde el inicio y lo mencionamos. Que la información puede ser creada desde la misma empresa. Eso es importante de este curso, que ustedes como futuros empresarios el día de hoy, desde a partir del día de hoy, por lo menos empezarán un proceso de adaptación, de enseñanza, en el cual podrán generar información desde el interior de sus organizaciones. Tal información puede ser creada por las mismas empresas, como lo mencionamos. Los datos creados son a través de preguntas que se hacen a las personas, a clientes que tengamos, a proveedores, a socios, etc. Esta acción permite establecer mecanismos que mantienen retención y podemos captar esa información y analizarla. Entre los ejemplos de esos datos creados, generados, por ejemplo, son generados a través de, anteriormente se generaban a través de encuestas físicas. Mirábamos este tipo de encuestas que las empresas que enviaban, por ejemplo, a través de una línea telefónica o mandaban los encuestadores a las calles para poder obtener información. Pero en el tema del 2020, por ejemplo, con el COVID, hemos observado que muchas de las empresas se han cambiado, se han tecnificado, se han digitalizado. Entonces, por ende, se ha incrementado el uso de las encuestas virtuales. Esto no significa que se crearon en el 2020, claro que no. De hecho, las encuestas virtuales existen desde hace muchos años. Sin embargo, pues justo ahora tenemos la oportunidad de implementarlas más en nuestro día a día empresarial y para obtener mejores resultados y poder vincular estudios de mercado, grupos de consumidores, charlas o encuestas a empleados también. Que esta información podemos generar desde nuestras empresas. En cualquiera de los casos, las empresas, ustedes generan información. De esta forma, se puede conocer también, en base a la información, las preferencias de los clientes, las principales características de los clientes, también algunos socios, principales socios comerciales que podamos obtener. Nuevos proveedores también, oportunidades de crecimiento, y todo eso se puede observar a través del análisis interno. Y también podemos hacer una encuesta, hablando del análisis interno, podemos hacer una encuesta dentro de los colaboradores, con los colaboradores, para ver qué cambios podemos hacer y hacer más efectivos los procesos internos de la organización. Como les digo, en cualquiera de los casos, creamos información y en este sentido se necesita, por ejemplo, se necesita contratar una persona para la informática. Aquí es donde les pregunto yo a ustedes, como
responsables de su empresa que se preocupan activamente todos los días por su empresa, ¿qué es lo que podríamos hacer? O capacitamos a alguien que no tiene conocimientos de esta área, pero que permanezca o ha estado con nosotros y conoce nuestro tipo de trabajo y le asignemos este rol. Y poder generar investigación, ya sea capacitado, o por otro lado, podemos encontrar a alguien que ya esté capacitado y contratarlo dentro del área de informática. Debido a que esta área de informática, de hecho, es la que nos puede generar a nosotros los beneficios para poder tomar decisiones. Son los que se encargan de levantar información, transformarla, capturarla, modificarla y que nosotros podemos tomar esas decisiones como empresarios. Entonces, aquí depende mucho también de la decisión que tome la empresa. Me voy para atrás para mencionar algo importante que les decía sobre la captación de información interna dentro de la empresa. Esto es importante saber qué piensan nuestros colaboradores también. ¿Qué cambios podemos hacer? Involucrarlos en los cambios, involucrarlos en los cambios que se hagan a nivel organizacional, institucional, por ejemplo, cambio de un software, cambio de una tecnología, cambio de un proceso o de cualquiera de los cambios, porque así los colaboradores van a tener esa participación y eso depende mucho del liderazgo. ¿Sí? Si un líder solo trabaja con 2, 3 personas, a la larga, si son 10 personas, los demás no se van a ver empáticos con los cambios que se hagan. ¿Okay? Bueno, necesitamos información, pero para poder tomar decisiones, hay que obtener información de fuentes confiables o fuentes seguras. Existen fuentes que no son confiables. Bueno, hay casos en que la información es formal o confiable y hay casos que en la información no es confiable o es informal. Okay. Entonces, a esto nos referimos, por ejemplo, cuando nosotros, de hecho, cuando nosotros generamos información a través de las encuestas y levantamos esa información, generalmente es considerada como información de primera mano. O sea, que es información de primera mano. Claro, hay que cumplir un par de líneas metodológicas para poderlo hacer, pero se puede aplicar. Por ejemplo, este tipo de informes, de información que podemos captar de manera formal, están las encuestas a los clientes, brindadas por la empresa, encuestas a trabajadores, bases de datos de información comercial, que estas podríamos obtener nosotros y que de hecho en el tercer parcial ustedes van a generar una base de datos. Por ejemplo, registros de solvencia también. Podemos captar información estadística de la empresa. También por el área generada, lo que les mencionaba, por el área de informática, informes económicos, políticos, sociales. Aquí también podemos incluir informes ambientales. Por ejemplo, el año pasado pudimos ver, o antepasado, que a través de las tormentas ETA y OTA, nosotros tuvimos pérdidas en las empresas, observamos ese factor negativo tras las tormentas. Entonces, todo este tipo de información y de primera mano certificada nos podría servir a nosotros a tomar ese tipo de decisiones. Y bueno, en este momento también están sucediendo estos fenómenos climáticos. Ok, este tipo de información informal, fuentes de información no confiables, que aparece en la siguiente diapositiva, son de carácter secundario. Estas no las generan ustedes, o sea, no las genera la empresa.
y en este caso no tienen la certeza de que esto haya sido correctamente levantado o que se haya incurrido con toda la metodología para llegar a información correcta. Al no contar con estos procesos de recolección y tratamiento de información de la forma correcta, la información puede ser sesgada o incorrecta, afectando la efectividad de la toma de decisiones que ustedes toman en la empresa. A esto me refiero, como podemos observar algunos ejemplos, entrar en páginas de base de datos no confiables que no tienen, imagínense que nos tienen a nosotros un índice de precios relacionados a un producto en específico o cómo se comporta un sector, ya sea turismo o construcción, por ejemplo, cuando en verdad esa información no fue levantada con una metodología y al final eso nos afecta a nosotros si tomamos en consideración esa información falsa y decidimos algo basado en esa información, lo más probable es que nosotros podamos obtener resultados negativos y muy falsos a nuestra realidad, a la realidad que está pasando. Por eso, cuando se busca información secundaria, se buscan fuentes que sean más confiables. Por ejemplo, a nivel micro, pequeña empresa, micro, pequeñas y medianas empresas, generalmente son los datos generados por ellas mismas, por las mismas empresas. Nosotros como empresarios generamos o vamos a generar esta información por medio de encuestas digitales, que es lo que podría funcionar en este caso. Entonces, vamos a reducirnos el problema de confiar en otra base de datos que nos pueda generar problemas. Entonces, es mejor confiar en información que nosotros podamos generar de forma correcta. Okay. Entonces, entre los tipos de información, fuentes de información, tenemos las referencias primarias, que estas son proporcionadas de primera mano, que nosotros generamos la información por medio de encuestas, ya sea un investigador o una entrevista u observaciones. En el caso de ser una búsqueda bibliográfica, que no queramos levantar información nosotros, pero que nosotros queramos ver información de primera mano, podemos ver fuentes como libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, en los cuales nos podemos basar para tomar decisiones. Entonces, las fuentes secundarias, por otro lado, son de referencias ya publicadas, generadas por otras fuentes. No son principalmente nuestras fuentes. ¿Ok? Ahora, entonces, ahora pues vamos a mostrar cómo se elabora una encuesta virtual. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo sobre la encuesta virtual.